en la mañana, mientras se trataba esta temática, este tema en la legislatura de la provincia de Mendoza, tuvimos la chance de hablar con una, por supuesto, asambleísta que nos contaba cuál era la expectativa que se vivía ayer a la mañana previo a lo que finalmente pasó, Guni Cañas, que nos contaba todo lo que allí ocurría. Este es el momento de la aprobación del proyecto minero San Jorge, allí en Mendoza, donde la legislatura le dio justamente amplio aval a, que se explote, entre otras cosas, el cobre. A partir de allí, obviamente, desde la presentación de este proyecto se han, ¿cómo decirlo?, presentado miles de oposiciones que no son oposiciones porque tengo ganas de ser oposición. ¿Queda claro? Todo tiene una explicación, todo tiene un porqué. Gran cantidad de agua que puede contaminarse claramente, pero además gran cantidad de agua que puede perderse. Esto nos lo va a explicar mucho mejor, quizás, y mucho más claro. Marcelo Giraud, él es geógrafo, es docente de la Universidad Nacional de Cuyo y, por supuesto, también es asambleísta. Estuvo ayer, marchando como loco, como me dijo ayer mientras nos contactábamos. Marcelo, soy Pablo Sigliuti, te agradezco que puedas atenderme en una mañana. Como te lo dije ayer a la noche, esto recién empieza, esta lucha, ¿no? Tal cual, esto recién empieza, digamos, ¿no? Esta oleada que ha cobrado una envergadura que el gobierno probablemente no se esperaba, y nosotros estábamos realmente expectantes de ver cómo iba a suceder, ¿no? Que nos recuerda otros momentos anteriores en esta lucha en defensa del agua en Mendoza y de resistencia a los productos de megaminería metalífera. A ver, nosotros tenemos un temita de audio acá, yo no estoy escuchando, ahí lo vamos a arreglar, pero saliste al aire, todo lo que dijiste salió, Marcelo, ahora sí te escucho. Okay. ¿Cómo fue, el proceso para llegar a lo que ocurrió? En el proceso, palabra que no me gusta utilizar, pero nada, hay tantas cosas que no nos gustan y no tenemos que aguantar. ¿Cómo fue todo el planteo para llegar a lo que finalmente ayer ocurrió? Digamos, no como querían los asambleístas y las organizaciones. ¿Qué es lo que ustedes presentaban como sostén para que estas leyes no se aprueben? Bueno, lo primero que quiero decir, justamente porque se trata de un largo proceso, claro, de una larga historia que tiene este proyecto, lo primero es decir que esto es muy similar, es un refrito este proyecto San Jorge, del que tramitó acá también mismo en Mendoza, ajá, por parte de la misma minera San Jorge entre 2008 y 2011, y que había sido en su momento también rechazado muy contundentemente por la sociedad mendocina. La legislatura en aquel momento había entendido qué es lo que sentía y pensaba al respecto a la sociedad y lo había rechazado por unanimidad en agosto de 2011. Bueno, en enero de este año volvieron a presentar un informe de impacto ambiental en otro escenario político, social y económico de nuestra provincia. Tuvo un trámite que cumplió con muchas formas, inclusive en algunos aspectos hasta más que aquella vez, pero que en el fondo terminó siendo un proceso mucho más deficiente si uno lo mira en detalle de lo que había sido aquel entre 2008 y 2010-2011. Haciendo caso omiso por parte de la Autoridad Ambiental Minera del Ejecutivo Provincial, le dio trámite bastante exprés a varias de las obligaciones que debía cumplir, otras aparentó cumplirlas y finalmente, por desgracia, no atendió debidamente a la enorme lista de objeciones expresadas por la comunidad científica mendocina, ¿no? Entonces, de alguna manera podemos decir que el informe final de la comisión evaluadora no responde en absoluto, no refleja de ninguna manera todo el enorme cúmulo de observaciones, de recomendaciones, de advertencias y de cuestiones graves señaladas por el dictamen técnico de la Universidad Nacional de Cuyo. Y entonces, los legisladores oficialistas ayer decían que estaba todo perfecto, que el gobierno había mostrado cómo
con controles se pueda hacer supuestamente minería de este tipo en la provincia con los más altos estándares internacionales, cuando nosotros, a partir de la consulta y de la observación minuciosa de aquella parte del expediente que fue hecha pública, porque hay piezas a las cuales nunca el gobierno dio acceso general a la ciudadanía, bueno, todo lo que pudimos ver y acceder nos muestran que en realidad este proyecto tiene graves deficiencias y que van a motivar seguramente, entre otras cuestiones por las cuales la historia recién empieza, van a motivar recursos de amparo ante la justicia e inclusive, muy probablemente, de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Sí, a ver, Marcelo, algunas de las cuestiones más puntuales que yo también estoy buscando tienen que ver con el riesgo hídrico, como bien lo dijiste, el uso de químicos como el cianuro, nada más y nada menos, ¿no? Digo, uno nombra la palabra cianuro y automáticamente piensa en la muerte. No hay otra posibilidad de que el cianuro nos haga bien. Después uno dice, che, bueno, pero es una empresa, o 2 o 5 empresas que van a venir a dar trabajo a Mendoza, y eso es una de las falacias más grandes, porque lo dijo ayer Eve Casado, que es la vicegobernadora de la provincia de Mendoza, en una entrevista que la vamos a poner después, donde plantea que las empresas son libres de contratar a quienes quieran. O sea, puede ser que no sea ni un solo mendocino que entrega sus recursos y no tenga trabajo tampoco, ¿no? Bueno, la primera aclaración es que sustancias tóxicas efectivamente comprende este proceso, las mismas que la minera planteaba en aquel viejo proyecto rechazado, pero no el cianuro entre ellas. Por supuesto que el cianuro nos pone, digamos, la sola mención nos evoca demasiadas cosas horrorosas, de las peores de la historia de la humanidad, pero, e inclusive puedo agregar, hay partidarios del uso del cianuro en minería que dicen, bueno, el cianuro en realidad no es más tóxico, no es más peligroso que el agua, porque si yo caliento el agua me puedo quemar y si meto la cabeza en esta jarra me puedo ahogar. Eso podría decir quién específicamente lo dijo, qué funcionario y académico lo dijo argumentando en ese sentido. Un horror. Pero bueno, cierro paréntesis. Usaría xantato, poliacrilamida, metil-isobutilcarminol, que son sustancias que la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Cuyo justamente recomendó que fueran reemplazadas por otras, que se buscaran otras para el mismo proceso minero. Y realmente la cuestión del uso del agua, que vos mencionabas también muy bien recién, hay que tener en cuenta que aguas abajo de este proyecto minero San Jorge, que podría contaminar el acuífero de Uspallata y a través del mismo las aguas del río Mendoza, aguas abajo, en la cuenca del río Mendoza, vivimos 3 de cada 4 mendocinos, del Mendoza y del Tunuyán inferior, que está hidráulicamente conectado con el mismo. Entonces, somos más de 1,5 millones de mendocinos que estaríamos expuestos a mediano plazo a la posibilidad de una contaminación con sustancias tóxicas y metales pesados procedentes del drenaje ácido de mina que pudiera producirse en el dique de Colas, en las escombreras, y en las instalaciones de la empresa minera en general. Por lo tanto, estas serias advertencias presentadas por la comunidad científica justamente hacen que de ningún modo sea aceptable los dichos también de Eve Casado, la vicegobernadora, cuando ha repetido varias veces que somos 4 trastornados que decimos barbaridades por no haber leído nada del expediente. ¿No? Sí, lo dijo ayer. Bueno, estamos acostumbrados un poco a la barbaridad de las barbaridades que dice Eve Casado, en realidad, ¿no? Digo, parece que busca más tener una especie de figura polémica en la televisión que lo que realmente hace, que es vicegobernar para todos y todas las mendocinos. Después una declaración que voy a hablar más adelante de, ¿cómo se llama? Petri, que quiere ser gobernador de la provincia de Mendoza. Bárbaro, es bárbaro, pero bárbaro de barbarie, ¿no? De bueno, ¿no? Todo lo que hace el oficialismo mendocino. Sí, lo de Luis Petri, digamos, como ministro, hasta hace pocos días ministro de Defensa, ahora diputado nacional, quiero acotar, digamos, me parece relevante decir que
Alfredo Cornejo, el actual gobernador de la provincia, cuando se estaba tramitando aquel proyecto en el año 2011, ¿sí? Y Luis Petri, diputado provincial en aquel entonces, se oponían férreamente, tuvieron declaraciones muy fuertes en contra de este proyecto San Jorge. Entonces hoy el oficialismo mendocino dice, no, pero es que este proyecto es totalmente distinto al anterior, da un salto cualitativo. A ver, insisto, conceptualmente se trata de lo mismo, con algunos cambios que no mueven la aguja del importante riesgo que significa para nuestra provincia. Y vos recién mencionabas la cuestión del empleo tanto directo como indirecto, esta alusión a que la vicegobernadora dice, bueno, no hay obligación de contratar empresas mendocinas, y claro, eso está dentro justamente, es una de las cláusulas del RIGI, ¿no? que le da plena igualdad al capital transnacional con aquellos productores y empresarios locales, ¿no? Así que la cuestión del latiguillo del empleo minero como solución para la situación socioeconómica de las provincias, en particular de Mendoza, es absolutamente falaz. La empresa viene promocionando que durante la operación, luego de la construcción, generaría que gracias a ellos tendríamos que agradecerles 2.400 puestos de trabajo, de los cuales 800 directos, y sin justificar en lo más mínimo cómo calculan ellos 1.600 indirectos, y el gobierno repite esa cifra a los funcionarios, pero uno va al informe de impacto ambiental y no dice 800 directos, dice 380. Claro. ¿No? Claro. Y no dice absolutamente ni una palabra acerca del empleo indirecto. Entonces, claramente estamos viendo el intento de imponer por vía de la tergiversación, de la mentira y del invento inclusive de datos, un modelo con el cual la sociedad mendocina ayer ha expresado contundentemente que no está de acuerdo, por lo menos una expresión muy multitudinaria que hemos visto en la tarde-noche de ayer. Sí, sí. Se contrapone un poco, Marcelo, con los 53,8% que sacó Petri. Digo, hay que decirlo esto también, ¿no? Porque si no, parece que toda la sociedad mendocina, ¿cómo explicarlo para no ofender? Está en contra de un proyecto que presenta el propio gobierno y que es aprobado, ¿no? Y que, imagino, así como ustedes han salido a las calles a protestar por esta medida, debe haber algún que otro mendocino que levantó una copa de vino y se puso feliz. Por supuesto que los hay, por supuesto, por eso digo, hay un sector muy importante que sigue negando la licencia social. Claro. Pero esto del resultado electoral en las elecciones del 26 de octubre, hay que tener mucho cuidado con esto y qué interpretación darle. El gobierno asume ese resultado que incluye la abstención más alta, récord desde la recuperación de la democracia en 1983, y dice inclusive que en Uspallata el oficialismo también ganó, pero no con el 53%, sino con apenas el 40%, y por algo es esa diferencia, justamente porque Uspallata, la localidad más directamente impactada por este proyecto, justamente allí le fue bastante peor, y ese 40% es de los votos emitidos. En realidad, el 27% de los votos fue para el oficialismo allá en Uspallata, ¿no? Claro. Entonces, por otro lado, no se trató de una elección a diputado nacional, a un plebiscito, no fue un plebiscito sobre San Jorge, sino una elección a diputado nacional, algo totalmente distinto, con seguridad. Mucho antes del oficialismo mendocino no querían darle un cheque en blanco a la megaminería, muchos de ellos seguramente participaron en la marcha de ayer, y en 2019, en el Valle Duco, en el departamento de San Carlos, donde Rodolfo Suárez había obtenido un amplio triunfo en las elecciones a gobernador, sin embargo, de allí mismo fue donde salió la marcha, la gran marcha, que fue el puntapié inicial para que terminar recuperando la ley 7722, que había sido su primer acto de gobierno, el derogarnos esa ley, ¿no? Así que esto de asociar situaciones electorales con cheque en blanco a la megaminería de ninguna manera es aceptable. Más aún cuando hay algunos partidos de la oposición que también expresan este tipo de afinidad, total o parcialmente, la afinidad con la megaminería. Entonces la gente dice, a ver, si los dos me están proponiendo más o menos lo mismo respecto del extractivismo, bueno,
ahí surge la cuestión, ¿me vuelco a un partido muy minoritario o elijo en función de otros factores entre los partidos de las mayorías, ¿no? Marcelo, vamos seguramente a continuar con estos diálogos porque me parece que hay que tomar conciencia de la gravedad, ¿no? Nadie está en contra de que lleguen las inversiones, nadie. Ahora tenemos que cuidar la casa, ¿no? Porque, exactamente. Digamos, es importante. Me encanta el cartel que tenés atrás, ¿no? Mendoza es hija del agua. Hay que difundirlo un poco más porque parece que algunos no se dan por entendido. Te mando un abrazo, Marcelo, y muchas gracias. Es muy interesante este reportaje. Gracias. Otro para vos, Pablo. Un gusto grande y a disposición para cuando gustes. Muchas gracias. Quiero que